Okay. Entonces la disciplina para leer la palabra de Dios, porque depende del Señor, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte también, ¿no? Entonces, que 1 hora, y no sé qué hora va a ser mejor para ustedes, ¿no? Que las madres quizás sabrás, pero debes apuntar 1 hora. Esto es mi hora para la lectura de la palabra de Dios. Un sitio. Y yo pongo eso porque eso representa a mí y a mi marido. Nosotros por lo menos nos levantamos temprano, porque parece que por las tardes hay siempre interrupciones, cosas pasan, que no hay nada, no nos hace más santos por leer por la mañana temprano. Pero eso es que nos conviene a nosotros, ¿no? Entonces, que yo voy a la mesa en la cocina, una silla dura, que mi marido va a su silla cómoda y él no duerme. Yo dormiría en eso. Hasta él se pone en el invierno, pone su mantita, bien calentita. Yo estoy allí, igual tengo un jersey o algo, pero la verdad es que yo tengo que ponerme muy incómoda, ¿no? Para mantenerme despierta. Pero debe tener un sitio, debe tener sus herramientas allí al lado, ¿no? Para usar. Y un método de leer la palabra de Dios, como hemos dicho, y después la oración. Que antes de empezar, y este versículo que hemos leído, Salmos 86, es buenísimo. Hay otros que dicen, enséñame Jehová. Entonces vamos a leer, orar antes y durante, y a veces quizá durante el Señor, perdóname, yo he pecado contra ti en este mismo asunto de este versículo, ¿no? O puede ser, dame ánimo de hacer eso, de obedecerte, de servir a otros en esta manera. Señor, ayúdame. Y después, Señor, mi oración después es, Señor, ayúdame a recordarlo y ponerlo en práctica, lo que he leído, ¿no? Pero, y después, la perseverancia. Sí, la perseverancia. Perseverancia. De hacerlo hoy, de hacerlo mañana, de hacerlo la semana que viene, el mes que viene, y el año que viene. La perseverancia de seguir adelante. No puedo decir que yo siempre he tenido hambre y sed para la palabra de Dios. Y a veces yo me he dudado de mí misma. De por qué estoy haciendo esto, que es verdad que yo amo al Señor o no. Pero yo recuerdo 2 o 3 veces en estos años cuando había cosas pasando quizá físicas en mi vida que no podía leer ni mucho menos entender lo que estaba leyendo. O cuando no tenía tiempo, que estaba cuidando nietos enfermos y que yo estaba cuidándoles las 24 horas del día, que no había momento. Y yo veía, el Señor me bendició tanto para decirme, yo faltaba. Yo sentí esta falta de leer y pasar tiempo con el Señor. Pero sí debemos buscar la gloria de Dios, buscar a nuestro Dios y quién es. ¿Y qué son? Las bendiciones son muchas y grandísimas, pero primeramente veo a Dios, veo a mi Dios y quién es y su grandeza, y porque le veo, le amo, porque su grandeza, ¿quién le puede resistir? Un Dios tan grande. Y llego a amarle, no por mí misma, pero porque Él me amó primero, le puedo amar. Y porque le amo, le sirvo.
buscar maneras de servir a mi Dios. Y luego, porque le estoy sirviendo a Él, eso me hace amar a los demás. Y les sirvo a ellos. ¿Y qué dice Juan? Él dice que nosotros somos conocidos como seguidores del Señor por nuestro amor. Que no es por nuestra buena doctrina. Que no es por nuestra predicación buena. Que no es por que el edificio bonito que tenemos. Pero somos conocidos como amantes y seguidores de Cristo por nuestro amor. Entonces, me gustaría, con el tiempo que nos queda, de practicar un modelo de estudiar y leer la palabra de Dios. Y, a ver, Adriana, sé que nos ha servido ya mucho hoy en la registración, y si puede dar uno de esos para cada uno, por favor. ¿Tenéis Biblia o teléfono o algo donde pueden ver que vamos a mirar todas juntas el 1 de Juan, capítulo 1. Y yo tengo una Biblia aquí. Primera de Juan. Y tenéis lápices o boletos o algo así para escribir. ¿Alguien necesita algo para escribir? Para escribir. Tengo. Yo siempre tengo un montón. ¿Alguien más o no tengo ninguno? ¿Alguien más necesita? Este método, en realidad la hoja que le voy a dar al final es una hoja que mi hijo, que también está enseñando a los hombres en este momento, él formuló para su iglesia. Y un día, hablando de las cosas que estaban pasando ahí, me dijo de eso. Entonces, yo lo he usado con mis hermanas hispanas en nuestra iglesia y nos ha servido mucho, de mucha ayuda. Porque yo veo a veces que cuando estamos enseñando, la profesora, la maestra, aprende mucho y las otras mujeres no están haciendo nada. Entonces, usando estas hojas, les involucramos a ellas también, ¿no? De estudiar, de leer, de hacer su lectura. Entonces, que también lo usamos el año pasado, lo traducimos y buscamos otras ayudas en inglés y lo usamos en nuestro estudio del libro de Hechos. Y claro, quizá lo que vamos a usar hoy no sería perfecto para Hechos, que es así entendemos que Hechos es más historia, narrativa, que cuenta historias. Eso es más bien enseñanza. Entonces, pero preguntas como estas, preguntas similares, puedes usar en cualquier libro de la Biblia que estás estudiando o leyendo en tu tiempo personal, ¿no? Entonces, vamos a leer el primer capítulo de 1 de Juan. Y yo creo que lo que me gustaría hacer es ponernos de pie y leer en voz alta, todas juntas. Ahora, yo entiendo que eso va a ser un poco rara, pero yo no voy a leer al mismo ritmo que ustedes, porque soy extranjera. Pero nuestra meta a ver si podemos leer todas juntas, ¿no? Entonces, yo les guío, quizá un poco más lento que tu manera de leer, pero vamos a ver si podemos leer pausadamente, con entendimiento. ¿Lo tienen? Ya. Ok. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida.
porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Ok? Ahora vamos a sentarnos y vamos a tomar como 3 o 4 minutos ahora para leer silenciosamente cada uno este mismo pasaje. Leerlo otra vez. ¿Ok? Entonces les doy tiempo para hacer eso. Cuando ha terminado la lectura, si puede mirar hacia acá, entonces sabemos que todo el mundo ha terminado. ¿Pero sus bolis dónde están? Entonces, ¿lo ha terminado todos o no? ¿Falta un poquito para terminar? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que les voy a dar quizá 10 minutos, quizá no tanto. Y vamos a ver si podemos
contestar estas preguntas en esta hoja. Entonces, nota lo que estamos buscando. Primeramente empezamos con oración, un versículo de Salmo 119. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, otra vez, una petición al Señor. Señor, yo no entiendo eso. Abre mis ojos para ver lo que tú tienes para mí en estos versículos. Después, la observación. ¿Qué dice? Lo va a preguntar cosas como en el colegio, ¿no? Que cuando estudiabas idioma, ¿qué preguntas? ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué cosas que hay comparaciones, hay contrastes? Después, interpretación. ¿Qué significa? ¿Qué significa estos versículos? ¿Qué me enseñan acerca de Dios otra vez? ¿Qué dice aquí de Dios? Y la aplicación final, ¿qué significa para mi vida? Y esas son preguntas que debemos hacernos cada vez que abrimos la palabra de Dios. Quizá no vamos a usar una hoja como esta, pero esas son preguntas que debemos preguntarnos. Entonces, les voy a dar algunos momentos para contestar esos y luego vamos a compartir. Porque vas a ver que tú has visto una cosa y otra persona, y claro, está ahí bien claro, ¿no? Pero otra persona ha visto otra cosa. Entonces, vamos a compartir. Solamente quiero decirles en la segunda pregunta, note que dice si aplican. Algunas de estas preguntas de quién, qué, cuándo, igual no se aplican a lo que hemos leído hoy. Entonces, que no quiero causar frustración porque no puedes contestar esto.
Las que sois perfeccionistas, no debéis pasar demasiado tiempo en la primera pregunta. Tenéis tiempo, el tiempo es corto para hacer todo eso, ¿no? Pero es un ejemplo, es una cosa para probar. Vamos a tener 3 o 4 minutos más. Entonces,
¿Alguien tiene el horario? El almuerzo está en 12:15. Ok, vamos a repasar, vamos a mirar lo que hemos visto aquí. Y yo quiero animaros también de escribir lo que dicen los demás, ¿no? Que tú has puesto algunas cosas, unas observaciones aquí, pero también de escuchar lo que dicen las hermanas para las cosas que han aprendido ellas. Entonces, la primera pregunta, ¿qué conceptos, palabras o frases son repetidas y enfatizadas? ¿Qué palabras? Dime. Tinieblas. Luz, tinieblas. Visto. Oído. Pecado. Uy, demasiado, ¿no? Verdad. ¿Verdad? Ajá. Comunión. Sí, comunión. Y eso es una de las cosas que me encanta de imprimir el capítulo. Yo podía poner una flecha para todos los oídos. Visto. Ahora, vamos a pensar un momento. Juan es quien ha escrito esto. Y pensar un momento, ¿qué cosas ha visto Juan? ¿Ha oído Juan? ¿Quién era Juan? Un seguidor de Cristo, ¿no? Él había escuchado al Señor decir consumado es. Él había visto al Señor hacer estos milagros de multiplicar el pan. Y todo lo que él había escuchado la enseñanza de las bienaventuradas. Entonces este hombre que ha escuchado, ha oído todo eso, ahora nos habla a nosotros, ¿no? Entonces, bien, contesta las preguntas. ¿Alguien ha pensado en un quién? Juan. ¿Sí? Jesucristo, el verbo. Perdón. Ups. Los hijos de Dios. ¿Cómo? Los hijos de Dios. ¿Qué? ¿Lo habéis contestado eso? ¿Qué? Hay un mensaje. ¿Cómo? Hay un mensaje. Hay un mensaje. La verdad. La verdad. La palabra. La palabra. Sí. Jesús es el verbo de vida y luz. Jesús es el verbo. Es luz. Creador. ¿Ah? Creador. Creador. Que desde el principio. Sí, Él estaba allí. Cuando no había nada, Él estaba. No podemos concebir eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era su plan y su voluntad. Pero vamos a ver, aquí, que Adriana, perdóname, pero aquí es uno de los trucos que tenemos que disciplinarnos, porque sabemos, estamos contestando estas preguntas según lo que hemos leído. Vamos a saber muchas cosas acerca de Dios, ¿no? Pero ten cuidado a contestar las preguntas, no es lo que dice Filipenses, no es lo que dice el Evangelio de Juan, es lo que tenemos que disciplinarnos de lo que dice aquí, en estos versículos. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Gozo. ¿Y quién no quiere gozo? Para anunciar la salvación. Para darnos este perdón. Para tener comunión unos con otros. El comunión con Dios, muy importante, pero también la comunión entre los hermanos, el uno al otro, muy importante. Ok, ¿qué contrastes han visto? Luz y tinieblas. Luz y tinieblas. ¿Qué más? Nosotros somos mentirosos o no tenemos la verdad en nosotros mismos, pero Él tiene, Él es la verdad. Verdad y la mentira, sí. Los que tienen perdón con él y los que andan en tinieblas. Ok, hasta las personas, el contraste entre estas personas que andan en los dos sitios. Alguien más estaba diciendo, hermano. Pecado y perdón.
Y verdad y mentira. ¿Qué de la limpieza? El pecado al lado de la limpieza que el Señor nos da, ¿no? Hay comparaciones. ¿Que compara algo aquí? Luz y comunión. Luz y comunión, bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué dirán ustedes que es el tema central de este pasaje? Rosana. Que Cristo puede y tiene el poder para limpiar nuestro pecado. ¿Ok? ¿Alguien ha puesto otra cosa? Va a ser parecido, pero Jesucristo, el verbo de vida. Jesucristo, el verbo de vida. La La palabra. palabra de vida. La palabra de vida. ¿Qué dice de comunión? La comunión verdadera. Sí, la comunión verdadera. El Padre y el Ajá. Hijo. Bien. Entonces, vamos a ver entonces la interpretación. Entonces, han cogido idea, ¿no? Más o menos de cómo va eso. Entonces, la interpretación, ¿qué significa? Significa que enseña acerca de el carácter, obra de Dios, de Jesucristo, de la persona de Jesucristo. Esos dos. ¿Qué dice de Dios? Jesús es eterno. ¿Perdón? Es luz. Dios es luz. Él es luz. Dios es luz, sí. ¿Qué más? El verbo de vida. Bueno, el verbo, ¿quién es? Es Cristo, ¿no? Entonces, que Dios es el verbo, perdón. El verbo, yo creo que es Jesús. Correcto. En este pasaje. Sí, lo El verbo es Jesús, pero podemos intercambiar esos. Roxana. Dice que Dios, el Padre, el cual estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea que Dios se manifestó a través de Jesús. Ok, bien. Aine. En cuanto al carácter, vemos que en él no hay tinieblas. Es luz y no hay tinieblas, ¿no? Sí, Y algo que me que... encanta es que él no miente nunca. Ujú, Que nunca miente. ujú. Que él es santo, ¿verdad? Sí. Necesitamos saber cómo es él. Entonces vemos que ¿quién es que perdona nuestros pecados? Es Dios. Dios perdona por medio de Jesucristo, por medio de su sangre, ¿no? Y nos limpia. ¿Qué bendición es eso, no? Que nos limpia de todo nuestro maldad. Entonces, vamos a seguir. ¿Qué vemos acerca de la necesidad del hombre? Que somos pecadores. Que necesitamos salvación. Necesitamos, que tenemos este pecado. Que podemos ser engañados. Y tanto. Confesar nuestros pecados. Tenemos que confesarnos. ¿Okay? Y Él es fiel y justo. Fiel y justo, esas son otras características de Dios y Cristo, ¿no? Porque los dos son Dios, pero fiel. Dios es fiel y justo. Ya, por ejemplo, cuando yo voy a evangelizar las damas, las mujeres hispanas, ellas cuando vienen de un trasfondo, en el caso mío, un trasfondo católico, ellas siempre piensan que son buenas. Bien. Ellas nunca piensan que tienen pecado. Yo recuerdo una vez en España, unos padres decían a mi marido, pero tus hijos jamás pensarían hacer esta cosa que había hecho su hijo. Y mi marido, desde luego que no tiene razón, ¿no? Yo y mis hijos también, ¿no? Pero somos todos pecadores. Sí, y necesitamos este perdón y esta limpieza. Entonces, para mí, eso es uno de los valores, de las preguntas más valiosas de esta hoja. ¿Qué otros pasajes
tratan estos temas. Ahora, porque eso nos hace mover un poco fuera de eso, otra vez el teléfono para buscar estas referencias cruzadas, muy conveniente. Pero en tu mismo pensar, intenta pensarlo. Entonces, ¿en qué versículos han pensado? ¿Ani? En Romanos 5:8. Romanos 5:8. Y dice, Voy a leerlo. Pero espérate que me encuentre porque estoy con... ok, alguien más. Adriana tenía otro. Pero también nos habla un poco en Génesis, al principio. ¿Qué? Sí, sí, sí. Bien pensado, que habla del principio, entonces su mente se fue a Génesis y la creación y lo que bien. Ani, entonces Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ok. Otra cosa. Juan 1:1. Sí, el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Eso cómo va eso? Hablando de la memorización. En sí, el verbo. En el principio, en Génesis. Todos romanos. O sea, Todo, sí. todos los que somos pecadores, Marcos 1:1. Ok, otra cosa. El otro sería Juan 10:28, que dice que yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. La vida eterna. Recuerda que Cristo dijo que yo soy la luz del mundo. Soy la luz. No una cosa tan sencilla, no, que nos hace pensar. Entonces, así es. Lo que le voy a dar, y si quieren gastar estas hojas son extras, si quieren llevar otra a su casa para usarlo, pero también le voy a dar algunas también que pueden usar, yo creo que pueden llevar 3 cada uno de y que son las mismas preguntas, pero algunas preguntas más. Okay. Yo lo reducí para pensando que no hubo tiempo. Entonces, y de eso yo creo que pueden tener por lo menos 2 más. Hannah, you wanna, okay, Feliciana, 2 para cada uno de esos. Ahora, tenemos unos minutos más. Roxana, ¿estás seguro que es a 12:15 y no 12:30? ¿Lo tiene? ¿Alguien tiene su hoja? 5 minutes? Ok, sí, tienes razón. Ahora, qué abundancia. Me gustaría usar lo que sobra del tiempo, que es poca, y lo siento mucho. Ustedes tienen algunas preguntas, que está pasando algo en su ministerio, que una lucha personal que necesita, o una lucha en el ministerio que necesitas ayuda. ¿Alguien tiene una pregunta? Una cosa, pedir oración por una situación en tu vida o en tu ministerio, o pedir sabiduría en cuanto a una cosa. Ani. Creo que lo más difícil que veo cuando trabajo con damas, pero yo trabajo con damas, es que les cuesta mucho someterse a los maridos. Y si les cuesta someterse a los maridos, pues les cuesta someterse a toda autoridad, a la palabra. Esa es una de las cosas que yo pido oración, que Dios dé sabiduría, cómo tratar con esta situación. Sí. Algunos de ustedes han tratado eso entre tus mujeres en tu iglesia. Creo que el primer paso tiene que ser para las que somos casadas de poner el ejemplo, porque yo confieso que yo lucho con eso. Todavía luchamos. Sí, yo soy muy independiente, yo tengo ideas y yo quiero seguir como lo he pensado, pero no es correcto. Pero también a la vez los hombres necesitan enseñanza que es el liderazgo bíblico también y cómo
guiar y exponer su autoridad en la casa, porque hay abuso. Pero también hay que tener en la casa charla, por ejemplo, que no es siempre lo que dice el hombre, pero hay en esta relación de amor unidos en el Señor, hay que hablar las cosas también, ¿no? Negociarlos también. Sí, sí. Yo creo que a veces a uno como pareja con el esposo, ¿no? A veces es difícil, ¿cómo le explico? A veces por la situación que uno ha pasado en su pasado, ¿no? Uno se siente con temor de hablar ciertas cosas con el esposo, que a veces como que no vas a tener la comprensión y siempre uno se las calla, se queda con ellas. Sí. Y es difícil. Y tenemos que siempre tomar la decisión. Eso es importante, eso tiene suficiente importancia de hablarlo o no. Y yo he pasado muchas situaciones en mi vida así, ¿no? Que yo me quedo frustrada y con mucha ansiedad y enojo a veces. Sí. Y yo tengo que tomar la decisión. Eso tiene tanta importancia de hablarlo con mi marido o con mi jefe o dejarlo. Y si lo dejo, tengo que dejarlo. Que no estar ahí todo el día repasando y machacando y cómo va la cosa. No, que tengo que dejarlo. Mejor callar. Sí, dejarlo callado por mi boca y por mi mente y por mi corazón, mis emociones, porque muchas veces las emociones son las que me elevan, ¿no? Entonces, pero sí, hay momentos. Pero hay que buscar el momento bueno, que no es el momento que viene su marido del trabajo, ¿no? Cuando viene cansado, quizá él también ha pasado un día muy difícil en el trabajo, estás para explotar, eso no es el momento. Pero buscar un momento con calma, que cariño, necesitamos hablar esta cosa, que estoy luchando y necesito tu ayuda. Necesito tu comprensión, necesito tu visión, tu sabiduría para tratar. O yo me encuentro muy dañada por una cosa que dijiste o una manera que me trataste. Tenemos que aclarar eso. Tenemos que aclarar. Si no, ponemos en peligro la cosa más preciosa que tenemos en nuestra relación, nuestro matrimonio. Y la oportunidad para el futuro de servir al Señor. Que mucho peligro, y Satanás lo sabe. Y eso es lo que yo he pensado, que nosotros, la palabra de Dios es muy fuerte. Que dice Hebreos que es cortante, más cortante que una espada de dos filos. Entonces, Satanás sabe la poder y por eso yo creo que nos pone muchas excusas, cosas que nos distraen de la palabra de Dios, porque Él sí sabe el poder que hay en la palabra de Dios. Entonces, hay poder para buscar estas situaciones. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la sumisión? Que ahora es más difícil, yo creo, que nunca, porque en nuestra cultura en general hay una anarquía, una rebeldía contra sumisión en todos sitios. Entonces tenemos que tener mucha afirmación, mucho clamor al Señor, Señor, ayúdame. En esta cosa que es muy difícil para mujeres. El día. Considérenme a mí que tengo 53 años de conocer a mi esposo. Wow. Enhorabuena. Enhorabuena. Hermanas, muchísimas gracias. Que el Señor las bendiga mucho. ¿Cuánto tiempo? ¡A comer!